vamos a entrar con nuestro invitado de hoy. Ya le estáis viendo en imagen, Rodrigo Villalobos. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar aquí. Muchas gracias por estar con nosotros en el Café de la Lluvia. Vamos a hablar acerca de este libro que tengo aquí entre las manos. Comunismo originario y lucha de clases en la Iberia prehistórica. Arqueología social del Neolítico, Calcolítico y Bronce Antiguo, que está publicado y editado por nuestra amiga Iris Rodríguez Alcaide, que es igual a Sabotavi Press, esa editorial que ha montado. Y vamos a hablar acerca de este libro. Lo primero de todo, Rodrigo, bueno, ¿por qué te da por escribir, como un tipo como tú, escribo un libro como este, ¿no? ¿Por qué te da por escribir este libro? ¿Cuál es el origen del libro, la idea del libro? ¿Cuándo comienza todo? Eh, pues mira, yo tuve una carrera, digamos, investigadora bastante clásica de predoctoral, tesis, artículos y demás historias. Y creo que fue en 2015, 2016 o por ahí que monté este blog de gafas de Child. Y bueno, mi tesis doctoral va sobre arqueología social. Es la arqueología que estudia cómo se organizaban las sociedades en distintos periodos de la historia, en mi caso en la prehistoria, que tenemos el hándicap, por así decirlo, de que nosotros no contamos con documentos escritos como si cuentan en otros periodos de la historia. Entonces nosotros tenemos que intentar reconstruir las sociedades del pasado sin ninguna referencia escrita, solo con restos de viviendas, de artefactos, de los propios huesos de las personas que son llegadas hasta nosotros. Y bueno, pues monté este blog para contar un poco estos vericuetos de cómo es esto de la arqueología social, porque yo creo que se conoce bastante bien a nivel muy básico, es decir, pues que en las sociedades de la prehistoria había sociedades igualitarias y luego había sociedades desiguales y demás, porque se explica en los libros de la ESO, porque se explica en los museos habitualmente, pero yo centro un poquito mi blog en contar la metodología, es decir, qué procedimientos seguimos los arqueólogos para decir esta sociedad era igualitaria o esta sociedad era desigual o lo que fuera. Y bueno, pues el libro es un poquito un paso adelante del blog. Yo en el blog había contado muchas cosas y luego empecé a colaborar con otros espacios, hice una historia de videojuegos, me invitaron un grupo de escépticos, ¿cómo se llama esto? Del círculo escéptico a dar una charla sobre arqueología y tal. Y bueno, es decir, digamos que empecé a contar muchas cosas y digamos que de cosas que había contado y cosas que quería contar vi un hilo conductor y dije yo, pues mira, quiero contar esta historia. Y el libro, que lo tengo aquí también un poco para que se vea, el libro es un poco contar todo lo que necesita una persona saber para entender cómo los arqueólogos interpretamos las sociedades del pasado, que, bueno, no es sencillo, pero tampoco es imposible de entender, es mi punto de vista. Es decir, yo creo que explicándolo con un vocabulario que no sea técnico y demás, yo creo que estas cosas que nosotros discutimos mucho en artículos y en tesis y en conferencias y demás, creo que se puede hacer asequible al gran público y que no se queden en esos paneles de los museos que dice sociedad igualitaria, sociedad desigual y poco más. Claro, hay una cosa que llama mucho la atención, Rodrigo, no estás hablando, ¿no? De cómo, bueno, a veces es verdad que muchos artículos, pues los papers que se quedan obviamente en el mundo académico y eso es muy difícil llevarlo al marco de la divulgación, ¿no? Pues a labor que llevas tiempo haciendo con el blog y ahora con este libro. Y claro, dentro de ese marco de la divulgación llama mucho la atención el título del libro. Directamente, ¿no? Porque es como... Yo creo que a mucha gente le descoloca el título del libro. Luego ya dentro se ve, ¿no? Pero claro, comunismo originario Sí, y la lucha de clases en la Iberia prehistórica. Es un sí. título atrevido. Sí, sí. Fíjate que el origen del libro, es decir, la arqueología social es una cosa muy establecida y lo de que las sociedades igualitarias, sociedades iguales existieron en la prehistoria es algo que sabe muchísima gente. Pero yo encontré que muchísima gente hablaba en Internet sobre el libro de Engels, del origen de la familia, propiedad privada y el Estado, que es un libro que tiene 150 años y que, bueno, pues Engels era un señor de su época que intentó indagar en esto del origen de las desigualdades de distinto tipo, utilizando los recursos que tenían hace 150 años, que por supuesto no es nada comparable a lo de ahora. Y yo he visto muchas discusiones en Internet de gente discutiendo lo que decía Engels sin,
saber todo lo que ha avanzado la situación hasta nosotros. Y bueno, pues yo me planteé escribir un libro en origen, se iba a llamar Los orígenes de la familia, la propiedad privada y el Estado en la península ibérica, pero ahí Iris me dijo, no, me dijo, este título es horroroso. Y bueno, dije yo, pues queriendo mantener un poquito el espíritu el libro, ya lo has visto en el índice, sigue un poquito el guión de las preguntas de Engels, de qué es eso del origen de la familia o patriarcado, qué es eso del origen de la propiedad privada o el tributo, que es lo que cuento yo, y qué es eso del origen del Estado. Entonces, bueno, yo más o menos he seguido un poquito el guión de las tres preguntas de Engels, entonces quería mantener ese espíritu. Y bueno, como Engels habla de un comunismo originario y habla del origen de la desigualdad social, del origen de las clases sociales, pues he querido mantener el espíritu en el título del libro y hablo efectivamente de ese comunismo originario que Engels definió a partir de unos documentos del siglo XIX, pero que hoy en día se puede seguir hablando de ello. Lo que él dijo en su momento, si vemos lo que sabemos hoy en día, más o menos es correcto, no es un concepto que este hombre se inventara sobre una sociedad utópica ni nada por el estilo. Él dijo unas cosas muy claras. Dijo, una sociedad que vive con un régimen de propiedad compartida, en el que entre todos deciden cómo gestionar esa propiedad, y luego habla de que la mujer pues tenía una posición, digamos, relativamente equitativa al varón en la toma de decisiones y demás. Y bueno, hoy en día ya casi nadie en el campo académico utiliza el concepto de comunismo originario. Esto es un comunismo originario primitivo. Vamos, yo utilizo originario, pero primitivo es un poquito despectivo. En la academia no se utiliza, por supuesto, pero bueno, es un concepto que sigue por ahí circulando. De vez en cuando te encuentras a gente hablando del comunismo primitivo. Y yo he querido hacer, vale, ¿sabéis lo que es el comunismo primitivo más o menos? Pues os voy a decir yo lo que sabemos hoy en día sobre eso del comunismo originario primitivo. ¿La historia ha muerto o no ha muerto? Porque hablas, obviamente en el libro, ¿no? Al principio del libro hablas sobre esto, la idea de progreso. Esto, ¿dónde se traza, no? ¿En qué punto estamos realmente, Rodrigo? Bueno, es decir, yo creo que, es decir, no soy historiador de la historia ni historiador de la arqueología, pero sé que las disciplinas evolucionan y desde una... Es decir, hablo un poquito de historia de la arqueología en el libro, habrás echado un vistazo aunque sea por encima, y yo creo que estamos en un punto en el camino. Es decir, según va avanzando la técnica y según va avanzando la identificación de nuevos documentos que interpretar, pues podemos ir sabiendo más cosas. Pero a fin de cuentas somos nosotros los que hacemos las preguntas, que por eso quería vincularlo un poquito con Engels, porque Engels se preguntó sobre cosas en la prehistoria que hoy en día seguimos preguntándonos. Es decir, él utilizó unos recursos y unos materiales para intentar responder a ello, y nosotros hoy en día, que tenemos muchos más recursos y muchos más materiales, seguimos haciendo las mismas preguntas. Es decir, no las hemos respondido del todo, pero bueno, hemos avanzado un poco. ¿Y qué significa eso? Pues que seguiremos avanzando en el conocimiento, porque se siguen descubriendo yacimientos, se siguen excavando, se siguen descubriendo técnicas que aplicar al registro arqueológico. Y bueno, de hecho yo en el libro, es decir, me centro, sobre todo cuando hablo ya de la península ibérica, que es lo que alude el título, es decir, me centro básicamente en cosas de los últimos 10-15 años, que es que han aparecido yacimientos espectaculares y han aparecido unas técnicas novedosas que se han aplicado a yacimientos que se conocían de antiguo y que han cambiado muchísimas cosas que se creía sobre la organización social de la prehistoria ibérica, ya te digo, en los últimos 10-15 años. Así que imagínate dónde estaremos dentro de otro mismo periodo de tiempo. Esto es muy interesante, cómo evoluciona la arqueología, los nuevos métodos. También hablas, ahora iremos después también, pero lo lanzo, ¿no? Hablas un poco de la cantidad casi inabarcable de trabajos que se están realizando hoy en día. Antes no se realizaban tantos yacimientos, no salían tantas cosas y ahora es muy difícil, ¿no? No da tiempo material a tener una idea más o menos articulada acerca de cómo estas sociedades realmente se desarrollaban. Hablas al inicio del libro, como he comentado, ¿no? de esa idea de progreso de la historia, una idea que tenemos hoy en día. Mucha gente tiene esa idea de progreso. Hemos ido del mundo mundo salvaje al Estado, por así decirlo, ¿no? Hablas también, efectivamente, de Hobbes y Rousseau, de esas ideas que tienen acerca del salvaje y luego el Estado.
Hay un progreso, parece que nos vamos, ¿no? Y ya en estado, pues estamos todos más ordenados, no somos salvajes, no somos los bárbaros, los otros, que también hablas de eso en el libro, me parece sumamente interesante ese debate, que es que a día de hoy también sigue. Ayer un amigo mío, como anécdota te contaré, que dice, es que es alucinante que en el siglo XXI hay una guerra. Claro, pero ¿cómo es posible, no? En Ucrania, tal. Entonces, esa idea de progreso de la historia, que es como que siempre una evolución a mejor, por así entenderlo, ¿no? Que eso está roto, que eso realmente no es así, ¿no? De eso sí que hablas mucho en el libro, por lo que he podido ver. Me he leído fragmentos largos del libro y me parece sumamente interesante. Yo me hubiese gustado a mí darme tiempo a todo, pero bueno, que tengo una idea más o menos general. Dentro de todo esto, en el siglo XIX, vamos a hacer pararnos algunos aspectos, ¿no? En el siglo XIX, finales, principios del XX, ¿cómo se concebía? ¿Ya se entendía o se quería entender? ¿Se veía claro dónde estaban las rupturas en cuanto a patriarcado, en cuanto a desigualdades, por tanto, también, y en cuanto a propiedad privada? Ya se veía claro en los yacimientos, aparte de lo que comentas de Engels, ¿no? Pero ya en el campo más arqueológico, por así decirlo, esa arqueología, no sé decir primigenia, ¿no? Pero que ya tenía unos métodos y técnicas, ¿se veía claro ahí? No, porque ahí es lo que, por eso decías tú antes de mi blog, se llama Las gafas de Child, que es un arqueólogo de los años 20, 30, 40 más o menos. Creo que murió en los 50 este hombre. Es decir, antes de Child los arqueólogos no se hacían estas preguntas. Es decir, Engels había escrito este libro, había habido otros cuantos pensadores de aquella época que habían tratado este tema, sobre todo a través de la etnografía, es decir, con paralelos etnográficos, a partir de la idea de que sí hay sociedades de personas sin Estado en otros lugares del mundo, esas sociedades reflejan lo que en Europa y en Próximo Oriente se era antes de la aparición de las civilizaciones y demás. Pero en la arqueología de principios del siglo XX todavía no se preguntaban mucho sobre estas cuestiones. Y fue Child el primero, que se reconoce desde muchos puntos de vista como el padre, por así decirlo, el fundador de la arqueología social. Sí, porque Child cogió los términos de Engels, él sí que los cogió expresamente, y los aplicó al registro arqueológico, y de forma muy rudimentaria. Es decir, él dijo, el paleolítico es el salvajismo. Es decir, Engels hablaba de salvajismo, y dijo Child, el paleolítico, que eso es un concepto arqueológico ya, es el salvajismo. El neolítico es la barbarie, y ya la edad del bronce, en Próximo Oriente sobre todo, ya es la civilización. Y bueno, pues claro, Child hizo un poco lo que pudo, porque en aquella época no había tantos tipos de análisis como hoy en día, y porque también era el primero. Es decir, cuando eres el primero, es como decir, explorar un mundo totalmente inexplorado. Y bueno, él afirmó cosas que hoy en día muchas de ellas están descartadas. Es decir, hay gente, demasiada gente que da mucha fe a Child, porque es una cosa que se explica siempre en las universidades. Casi todos los estudiantes universitarios de historia se quedan con la idea de que Child decía que la civilización y la metalurgia y demás venía del Próximo Oriente, y como tiempo después se demostró que no era así, en el caso de la península ibérica y otros sitios de Europa, el pobre Child ha quedado como el tontito que no sabía nada. Hombre, a ver, Child trabajó en un contexto con unos materiales arqueológicos y demás que tenía lo que tenía, pero yo creo que lo importante de Child no es lo que dijera, sino el interés que le puso en tratar de descifrar las sociedades que habían detrás de esos materiales arqueológicos. Y bueno, él fue el primero, y después de que muriera no fue sino hasta los años 60 cuando empezó ya a sistematizarse un poco todo esto de los análisis que hacemos nosotros para estudiar cómo es la sociedad del pasado, que si quieres luego te hablo un poquito de ellos, aunque sea un poquito por encima, pues son muchas cosas. Y desde los 60, 70 hasta hoy en día, esto de la arqueología social es una disciplina que va en continua expansión, y bueno, ahí estamos ahora mismo. La verdad es que a lo largo del libro pones sobre la mesa sobre ciertas cuestiones, por ejemplo, largar si realmente estamos ante un Estado o no estamos ante un Estado, pues pones a varios autores, parece que aquí sí que estaríamos ante un Estado, pero hay teorías todavía que dicen que no, y las pones sobre la mesa. También nos hablas en el libro acerca de las sociedades sin Estado, cómo se pueden dividir en igualitarias, de rango y estratificadas, cómo se dividían. Y a mí esto me parece también muy interesante, y vamos con estas sociedades sin Estado, porque hay que entender que las sociedades sin Estado eran todas
hay igualitarias, ¿no? Estás diciendo igualitarias. No había esa ruptura del patriarcado, de la desigualdad, de la propiedad privada, sino que era todo en comunidad, eran todos iguales en todas las sociedades sin Estado. ¿Esto se entiende así, incluso opinando acerca del buen salvaje que en el siglo XIX, también lo mencionas en el libro, los franceses principalmente alababan y rompían un poquito con la Ilustración? A ver, las sociedades sin Estado han sido prácticamente todas las sociedades de seres humanos desde que el ser humano moderno, digamos, el Homo sapiens, aparece hace 200.000 años, hasta hace 3.000 años, perdón, hasta el 3000 antes de Cristo, que aparecen los primeros estados, y luego es que ha habido sociedades sin Estado hasta hace 2 días, y si todavía siguen existiendo alguna, como en Sentinel del Norte o estos lugares apartados de la globalización. Entonces, ¿cómo tantos miles y miles de años van a ser todas las sociedades iguales? Es decir, hay una enormísima diversidad de organizaciones sociales entre las sociedades sin Estado. Es decir, hay sociedades igualitarias en las que todas las personas tienen mismos derechos de acceso a los recursos materiales, derechos a asistencia del resto de miembros del grupo, mismo derecho a participar en las decisiones colectivas, y hay otras sociedades que no. Es decir, hay sociedades sin Estado que son patriarcales, en las que la mujer está sometidísima al varón. Esto es una cosa que Engels no pudo ver, porque la documentación que él manejaba etnográfica del siglo XIX no había identificado este tipo de sociedades, pero efectivamente hay sociedades en las que hay desigualdades muy fuertes entre hombres y mujeres, en las que el hombre somete a la mujer, y son sociedades sin Estado, es decir, forman parte de este universo de las sociedades sin Estado. Entonces, una de las cosas que intento yo con el libro, es decir, uno de los mensajes principales, es que sea la prehistoria no significa que todos los momentos de la prehistoria y todos los lugares de la prehistoria sea todo igual. Entonces, lo que tenemos que ir es a cada caso en concreto y mirar a ver qué es lo que sucede en cada sociedad. Por ejemplo, una de las cosas que digo en el libro es que en el Neolítico de la península ibérica hay estudios que hablan sobre desigualdades entre hombres y mujeres que no se llegan a denominar como patriarcado, pero sí que se habla de un cierto predominio, sobre todo simbólico, del varón. Y luego hay otros momentos como la edad del cobre calcolítico, que es posterior al neolítico, en el que, aplicando los mismos parámetros que se aplicaron para estudiar la desigualdad de género en el neolítico, si se aplica al calcolítico se ve que la sociedad es más igualitaria en cuanto al género. Entonces, no hay una evolución como se dijo en el siglo XIX o demás, en el que hay un bloque de modelo de sociedad. Esta sociedad es igualitaria, los hombres y las mujeres son exactamente iguales y demás. Y luego se pasa a otra sociedad en la que todo es desigual y el hombre somete a la mujer, y luego se pasa a otro tipo de sociedad en la que pasa tal. No, aquí pueden suceder muchas cosas. Del neolítico al calcolítico, del calcolítico al bronce, pueden cambiar muchas cosas. Y dentro de la península ibérica, que es una de las cosas que cuento en el libro, suceden distintas cosas en un lugar de la península que en otro. Así que la prehistoria es muy, muy heterogénea, y es uno de los mensajes que quiero dejar en el libro. Ahí, además, otra de las cuestiones que abarcas en el libro es la influencia en las sociedades, en los pueblos. Hablas de la península ibérica, que también había teorías acerca de si era más occidental, el occidentalismo, por así decirlo, la influencia de las construcciones dentro de la península ibérica, o más oriental. También hablas de eso, y también del autóctono, ¿no? Por así decirlo. Esto también es muy, muy interesante, porque dentro del ejercicio arqueológico, que también hablas de cómo se hace arqueología, que es importante e ilustrativo, obviamente, ¿esto cómo lo podemos distinguir? Por ejemplo, la península ibérica, ¿no? Para algún caso concreto, ¿cómo podemos distinguir realmente qué elementos tenemos que fijarnos para entender o saber que un fenómeno está vinculado a algo autóctono, esas construcciones y creencias, o realmente está influenciado más en el marco de occidentalismo o en el marco de Oriente, ¿no? Sí, sí, todo esto de Oriente y Occidente lo cuento un poco, así que es una de las cosas que todo, como decía antes, todos los estudiantes universitarios de historia les cuentan que Chávez se equivocó, y a todos les cuentan el tremendo aburrimiento del occidentalismo contra orientalismo, y yo lo utilizo un poco como una forma de reflejar que con los mismos datos, en los años entre los 40 y los 60, con los mismos datos materiales, había unos arqueólogos que decían que, digamos, los elementos de desarrollo, como son los dólmenes, la metalurgia,
las primeras protociudades y demás, había unos arqueólogos que decían que todo eso provenía de Oriente y otros que decían que se había originado en la península ibérica, con exactamente los mismos materiales arqueológicos. Es decir, hoy en día ya sabemos que no, es decir, que sabemos que el megalitismo se origina en la fachada atlántica europea de forma autóctona, que en la península ibérica un foco de metalurgia propio y que los primeros yacimientos proturbanos de la península también son de aquí. Pero claro, lo sabemos después de que avance el proceso de contrastación de hipótesis y demás. Y eso lo utilizo un poco para ilustrar que hoy en día hay debates, existen debates con los mismos datos y que hay unos investigadores que dicen esta sociedad es jerarquizada y otros investigadores por el contrario dicen no, esta sociedad es igualitaria. Es decir, ¿qué significa? Que se equivocan los dos. Es decir, la gente que a lo mejor va a un museo y ve un panel que dice, por ejemplo, la sociedad de Argal era un estado. Y esa misma persona al día siguiente coge una revista y lee un artículo divulgativo de otro investigador que no opina eso, que dice, pues el Argar era una sociedad un poquito desigual, pero no era un estado. Entonces puede decir esta persona, nos están engañando estos arqueólogos, cada uno dice una cosa distinta, esto son tonterías. Entonces yo lo que trato de reflejar es que nosotros los arqueólogos intentamos reconstruir las sociedades del pasado a través de unos materiales que bueno, son abundantes, pero bueno, son materiales imperfectos y que decir, nosotros no podemos mirar por unas lentes a alargar o al calcolítico además y decir, ah, pues mira, si era un estado o no. Es decir, tenemos unos materiales y puede decir un investigador, pues yo creo que era un estado porque aquí hay un grupo de personas que se entierran con unas armas y que tienen en sus huesos, se identifica que habían vivido mejor que otros y en cambio tenemos aquí otra población que no, que se entierra con unos vasos de cerámica muy pobres y que sus huesos muestran que han tenido unas actividades, digamos, muy negativas para su físico y que eso es porque han trabajado mucho para los primeros. Bueno, esto lo deja de ser interpretaciones y entonces yo lo que pretendo es no meterme en debates aburridos, sino decirle a la gente que con los mismos materiales se puede interpretar de dos maneras y que, bueno, con el tiempo al final termina por haber una interpretación única, porque claro, esto es un proceso que va avanzando. Sobre interpretaciones, hablas del caso de Christian Christiansen en el libro de los Yamanja, la migración, sí, perdón. Aquí como, este autor escribe en la academia una cosa y en una revista otra. Es así, o sea, yo me volví un poco loco al leerlo. Entonces, hay teorías, ¿no? De su llegada a Europa, bueno, ¿no? Que vienen para la migración, y uno fue como amigable, somos amigos, y otro fue, no, a espada, a cuchillo, por así decirlo, a doble metal. Entonces, ¿esto cómo se come, no? Porque aquí también veo un poco incluso sensacionalismo, ¿no? En esta parte, no sé, ¿esto por qué se hace? Bueno, no sé, no estás en su cabeza, ¿no? Pero tú lo recoges en el libro, y si lo recoges por el libro es porque te llama también la atención y algo quieres decir con esto. Sí, la historia de los, es decir, en el libro ahora está muy de moda lo de los ADNs y las migraciones y demás. Yo no hablo de eso porque el libro va de otras cosas, pero utilizo ese ejemplo de las migraciones y los ADNs para demostrar que, es decir, bajarnos un poquito los humos, porque a veces pensamos que en el pasado los investigadores han tenido sesgos y han interpretado las cosas desde un punto de vista erróneo, pero hoy en día nosotros ya no. Nosotros hemos superado eso porque hemos llegado a un culmen y demás. Y no, es decir, el debate actual sobre el tema de las migraciones en Europa con el tema de los ADNs y demás está generando muchísima polémica y está inmerso, pues bueno, en interpretaciones sobre lo que es Europa y lo que es la prehistoria de Europa y lo que son los cambios sociales. Entonces hay teorías muy, es decir, muy viejas, bueno, tienen ya 40, 50 años, pues sobre todo esto de los Yamnaya, que antes se les llamaba kurganes, la gente creo que los conoce más como los Sí, kurganes, sí. que es el malo de los inmortales, este tío que es enorme y brutal y malísimo, era un kurgan. Entonces, los Yamnaya es la forma en la que hoy se llama a los kurganes. Entonces, bueno, digamos que hay una gente que tiende a interpretar que estos Yamnaya eran violentos, conquistadores, saqueadores, violadores y demás, y otra gente que no, que interpreta todo lo contrario, que los cambios suceden de forma muy gradual y de forma evolutiva y demás. Entonces, claro, estos resultados de ADN
pues se han interpretado un poquito desde la forma de la conquista, que de hecho hubo una polémica sobre que El País, que es un periódico muy importante, Sí. abrió con una noticia de un artículo sobre ADN diciendo que había habido una masacre en la península ibérica o algo así, que era una interpretación totalmente fuera de lugar. Me acuerdo de eso. Sí, sí, sí. Es decir, de hecho, muchísimos arqueólogos nos pusimos, es decir, a mí me invitaron a firmar en una carta abierta contra esta interpretación del país y a pedir un poquito de mesura a la forma de mencionar estas interpretaciones. Pero bueno, al final lo de los ADNs te dice, esta persona desciende de estas otras personas que están en este otro lugar. Entonces, claro, pues ahí como hay conquistas o no, pues tienes que ir a mirar otras cosas. Tienes que ir a mirar si los esqueletos tienen marcas de violencia, tienes que ir a mirar si hay poblados quemados, si hay poblados destruidos, tienes que ir a mirar si hay fosas comunes, que las hay en este momento, quién está enterrado en esa fosa común, son los de una cultura, son los de otra, no lo sabemos muy bien. Entonces, claro, aquí es lo mismo de siempre, tenemos unos datos y hay unas personas que los interpretan tirando para un lado y otras personas que los interpretan tirando para otro. Y esto es algo que sucede en el siglo XXI, como sucedía hace 60 años con lo del orientalismo y el occidentalismo, como sucede en el tema del estado del Argar y como seguirá sucediendo en muchas cosas. Es decir, el libro se llama Comunismo originario y lucha de clases, pero al final es de metodología arqueológica. Yo creo que contada utilizando ejemplos que le llaman la atención a la gente, porque al final estas cosas tenían por generar atención, y yo lo que intento decir es que las interpretaciones que hacemos tienen un sentido y qué formas, qué metodologías y qué análisis utilizamos para leer esas cosas. Para decir, aquí ha habido una migración o aquí no ha habido una migración o aquí ha habido una sociedad desigual o lo que sea. Bueno, yo sé que tienes el tiempo muy limitado, tú me cortas y tengo dos o tres cuestiones más, como tú me Sí, digas, sí, Rodrigo. vale, bien, bien, bien. Nada, y ahora se meterá Iris, te saludará y ya se queda con nosotros un poquito Perfecto. y ya está. Simplemente, para ver las desigualdades no solamente hay que ver el tamaño de la tumba, ¿verdad? Que eso también haces hincapié en el libro y creo que es muy importante porque tenemos unas ideas preconcebidas de si cumple estos requisitos es que hay desigualdades, pero esto no es así. Eso es decir, lo que hacemos hoy en día en arqueología para, digamos, un poco indagar en este tema de las desigualdades sociales es lo que se llamaría un análisis multivariable. Es decir, se analizan muchas cosas. Se analizan las tumbas y los ajuares, que estos son los análisis que tenía Child y esta gente de hace casi un siglo, porque no tenían más herramientas. Entonces, si una tumba tiene muchas joyas, es una persona rica. Si una tumba tiene pocos materiales y son pobres, pues es una persona pobre. Hoy en día seguimos haciendo esto, pero le hemos añadido más herramientas. Por ejemplo, eh, ahora se han puesto muy de moda lo que se llaman los análisis de isótopos, que es una cosa que cuento un poco en el libro. Los análisis de isótopos te permiten saber muchísimas cosas de la persona analizando sus huesos. Por ejemplo, saber lo que ha comido esa persona. ¿Sí? Te permite saber si una persona tenía una dieta cárnica o si ha tenido una dieta más vegetal, que ya sabemos que normalmente en toda la historia, es decir, las clases altas tienden a comer más carne porque es un alimento más caro de producir y demás, y las clases populares tienden a comer menos carne. Pues eso lo podemos saber ahora en la arqueología a través de los análisis de isótopos. También se estudian otras cuestiones como, por ejemplo, las migraciones, como la movilidad. Es decir, estos análisis de isótopos también te permiten saber si una persona ha muerto en el mismo lugar en el que ha nacido o si ha muerto en un lugar distinto, porque se analizan los huesos de la dentina, que esto se nos forma en la adolescencia, cuando nos salen los dientes, se nos forma la dentina, y esa dentina absorbe los materiales que nosotros nos alimentamos en ese momento y ahí se queda. Y luego nuestros huesos, según vamos envejeciendo, se siguen formando a lo largo del tiempo. Entonces, comparando la dentina, que es de nuestra adolescencia, con los huesos, que es el momento en que nos morimos, vamos a ver si una persona ha migrado o no ha migrado. Y esto se puede poner en relación con tema de género, porque, bueno, no voy a contarlo mucho ahora porque es un poco lioso, digamos, pero si hay una sociedad en la que las que migran son las mujeres, se le llama patrilocal, porque son los hombres los que se quedan siempre en un mismo sitio y son las mujeres las que migran fuera de la casa de donde han nacido, esas sociedades tienen más probabilidades de ser una sociedad patriarcal, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que utilizamos muchas formas de analizar los materiales arqueológicos y los huesos y demás para llegar a deducciones sobre cómo eran esas sociedades. Sí, de hecho, el tema de la Rioja Alavesa que escribes en el libro sobre... Eso es. efectivamente. Hay otra cuestión
es la idea también preconcebida de que las mujeres no portaban armas, que esto pasa mucho, que eran los hombres, había unos roles determinados. Esto también tú en el libro lo pones sobre la mesa, en el caso también de, digamos, una élite campaniforme, hablas de humanejos. Bueno, cuéntanos brevemente, ¿no? ¿Qué es esto, ¿no? ¿Por qué es esto? Que tenemos esta interpretación y que no es así, que realmente había mujeres que guerreaban. Pues esto es una cuestión, siempre se ha interpretado el campaniforme como, para quien no lo sepa de los oyentes, digamos que el campaniforme es un grupo de materiales de prestigio que sería lo que llevaría la élite de ese momento. Y que sobre todo tiene un conjunto de armas, más cosas, pero en concreto un conjunto de armas. Y siempre se había vinculado este campaniforme con los varones. Entonces se interpretaba que la sociedad campaniforme es una sociedad desigual, porque los conjuntos campaniformes tienen oro y joyas y demás, entonces tenían que ser aristócratas. Y como se vinculaban las armas con los hombres, pues tiene una sociedad desigual y guerrera, una aristocracia guerrera. Y estas excavaciones de estos últimos años, es decir, el Humanejo es un yacimiento de la Comunidad de Madrid que se ha excavado hace poco y se está publicando todavía siguen saliendo cosas, el equipo que trabaja allí sigue trabajando, sigue publicando cosas, y en Humanejo se han identificado que había mujeres que portaban estas armas. Entonces, claro, es decir, esta interpretación inicial de la aristocracia masculina y guerrera, pues en el caso de esta nueva documentación hay que ponerlo un poquito, no en cuestión, porque al final siguen siendo más hombres la mayoría de los hombres los que tienen las armas, pero bueno, también había mujeres que tenían estas armas y que, bueno, pues hay que interpretar un poco qué significa eso. Es decir, la mujer se dedicaba también a la guerra, la mujer portaba las armas de forma simbólica, la aristocracia campaniforme se dedicaba a la guerra o portaba las armas de forma simbólica, pues son preguntas que tenemos que hacernos y que seguiremos avanzando en ello. ¿Hay más vida, hay vida más allá de la cultura del Argar? Pues yo de hecho no soy, digamos, especialista 100% en el Argar, porque yo me dedico más a neolítico y calcolítico, solo que por supuesto tenía que hablar del Argar porque es la sociedad digamos, más trabajada y más conocida de este periodo de la prehistoria reciente, que Argar es bronce antiguo. Y bueno, a ver, lo que tiene Argar es que tiene un registro arqueológico espectacular, tiene viviendas, tiene dentro de las viviendas los enterrados, hay una clasificación de más pobres a más ricos, por así decirlo, por los ajuares que tienen armas de bronce, bueno, ahí en el Argar hay muchísima documentación. Y claro, yo lo que digo también en el libro es que mucha gente se centra en el Argar como una sociedad estatal bueno, depende de la interpretación, la mayor parte de la gente se pone de acuerdo de que es una sociedad certificada y estatal, una sociedad estatal de la Edad del Bronce, pero eso no significa que todas las sociedades de la Edad del Bronce de la península sean como el Argar. Es decir, fuera del Argar hay otras sociedades, algunas también seguramente estratificadas y desiguales, pero más allá, sobre todo en el occidente y en el norte de la península, hubo otras sociedades que seguramente siguieron siendo no igualitarias, pero bueno, no con estas desigualdades tan exageradas como las del Argar, y que muchas veces cuando la gente dice Edad del Bronce, Argar, península, estados, no caen en la cuenta de que la península es muy grande y hay muchas cosas y hay muchas sociedades distintas. Estoy visando a Iris para que entre. Y ya te pregunto la última. ¿Con qué estás ahora liado, Rodrigo? Bueno, me imagino que con la promo del libro también, hablando del libro, pero como una persona inquieta, que estarás en mil batallas y mil aventuras, estás con las gafas, en fin, Child, cuéntanos un poco con qué estás ahora liado, aparte. Pues tema divulgación, nada, es decir, tema divulgación con el libro, es decir, escribí el libro, estuve con el tema de edición del libro y ahora estoy contando el libro allá donde me invitan a contarlo. Así que tema de divulgación, por ahora estoy entretenido con el libro que tengo aquí entretenimiento. No es poca cosa, Eso. Y tema arqueológico, pues mira, yo sigo con proyectos, es decir, yo me dedico ahora a la docencia, ahora soy profesor de secundaria, digamos que dejé la investigación 100%, pero vamos, sigo con excavaciones y con publicaciones y demás, y estoy ahora con excavaciones con unos compañeros de universidades de Valladolid y Burgos en dólmenes del norte de Burgos, de la Dora, que a lo mejor alguien los conoce, porque son relativamente conocidos dentro del mundo de los dólmenes de la península ibérica. Y bueno, este verano vamos a excavar allí unos días un pequeño dolmencito a ver qué tenemos ahí. Bueno, a tope, a tope. No sé si Iris se va a conectar ya, si no te dejo, que sé que tienes obligaciones. De verdad, Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Café de la Lluvia. Vamos hablando. Cuídate mucho y nada, estaremos atentos a tus pasos. Un abrazo, cuídate Muchas mucho. gracias a vosotros por invitarme.
Gracias Hasta a ti. luego. Hasta luego. Adiós, adiós. Y vamos a entrar con Iris, que ya la estáis viendo en pantalla, y ahora la vais a escuchar. Vamos a ver si esto ya está apañado. Iris, hola, hola. Sí, hola, muy buenas. Muy buenas. Voy a ajustar un poquito. Y nada, muy buenas tardes, Iris Rodríguez. Alcaide, ¿qué tal Muy estás? buenas tardes. He llegado un poco tarde porque digo, a ver si me da tiempo a saludar a Rodrigo, pero nada, soy una No, tardona. Estoy aquí con no, el Twitter que echa humo. no pasa nada, no pasa nada. Sabemos que Rodrigo tenemos el tiempo ahí limitado y por eso hemos ahí rascado un poquito, pero no pasa nada. Oye, este es el primer libro, el escrito por Rodrigo, que el primer libro que habéis editado en Sabotavi Press. Eres la editora, fundadora, creadora de esta Sí, editorial, en definitiva, el alma mater de esta editorial. Y este es el primer libro, Comunismo Originario y Lucha de Clases en la Iberia Prehistórica, Arqueología Social del Neolítico, Calcolítico y Bronce Antiguo. Y aquí tenemos a Iris, que nos va a hablar de este proyecto editorial. Claro, lo primero que me viene a la cabeza es cómo osas aventurarte a montar una editorial en estos tiempos oscuros. Cuéntanos, ¿cómo te viene la idea de montar la editorial? ¿Qué ves o qué necesidades ves dentro de la sociedad para montar esta editorial, Iris? bueno, yo ya sabéis por otras veces que he estado con vosotros en el programa, que ya os he hablado, yo qué sé, de videojuegos, de género, de historia de género, pues nada, la próxima será del cortejo de las tortugas acuáticas, pero en este caso, pues sí, porque hace 2 años y medio, cuando estábamos confinados y la gente se puso a darle a la cabeza, bueno, pues yo me puse a darle vueltas a esta idea, porque en ese momento estaba haciendo un máster de edición. Y bueno, después de ver todo el proceso y de conocer, bueno, otros editores que venían a darnos clase, pues yo qué sé, se me encendió la bombillita y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y también estoy hablando con Carlos Núñez, Sí, el chico que Carlos. llevaba Usinos, que hizo el mismo máster que yo, pero un año antes, y fue el que al final me lió. Y luego no quise unirse porque le dije, ¿quieres ser socio, Carlos? Pero como no teníamos un duro ninguno, pues al final pues terminé haciéndolo yo sola. Pero bueno, en un futuro, cuando nos toque la lotería, me encantaría que se uniera otra vez. Qué bueno. Sí. Además, Carlos está también a mil historias, está a tope. Un saludo desde aquí a Carlos, que también ha pasado por los micrófonos del Café de la Lluvia en más de una ocasión. Este libro es el primero de ellos. Además, es un libro que hay que decirlo, hay mucho mimo. Hay mucho mimo en el libro, como no puede ser de otra manera. Ahí lo Tengo aquí tienes. también. Y además, fijaos lo que viene con el libro. 2 Sí. marcapáginas preciosos. Y Sí, yo creo que a además, todo el mundo le han gustado un montón. Bueno, sí, eso tiene un poco de historia, ahora te la cuento también. ahora mismo me la cuentas. Y además, en la edición del libro vemos, Ujú. bueno, es muy limpio, o sea, se lee muy bien, es muy limpio, la verdad. Y quiero ver también, o sea, quiero mostrar también las ilustraciones que aparecen muy didácticas, en este caso en el libro de Sí. Rodrigo, que es necesario, son muy didácticas las ilustraciones que aparecen. Vemos, por tanto, una edición muy cuidada, muy mimada. Háblanos, vamos a empezar, háblanos de esto, que tiene la historia, ¿no? Vamos a empezar por la historia de estos marcapáginas, cuéntanos, ¿qué hay detrás de ellos? Pues esto pasó más o menos en marzo. Yo, bueno, como sabéis, al final el libro salió primero por preventa, pero yo por entonces estaba maquinando varias ideas y pensé en hacer un crowdfunding. Entonces, mientras pensaba en las recompensas que podía dar para hacer un poco de gancho, pues di con el Instagram de Silvia Martínez, que es la ilustradora, que ella también es arqueóloga, es doctoranda en la Universidad de Alicante. Y la verdad es que me encantó todo su trabajo. Podéis seguirla en su cuenta, que es Narusika. Y me encantó. Entonces le pregunté, oye, ¿aceptas encargos? Porque en principio esto iban a ser unas láminas más grandes, como para las recompensas más elevadas, ¿no? Pero bueno, al final yo estoy muy liada y dije, montar un crowdfunding me va a llevar muchísimo trabajo porque en esto estoy yo sola. Y al final, entre Rodrigo, ella y yo, decidimos que fueran marcapáginas, que siempre vienen bien. Y además, yo creo que a la gente le han gustado un montón. Y la impresión ha sido muy buena también, los chicos que nos lo han hecho en Salamanca. Y nada, ha quedado de dulce. Y nada, vamos a seguir dándolos fuera de preventa porque a la gente le han gustado mucho. ¿Cómo es esto? ¿Eliges a Rodrigo o Rodrigo te elige a ti para el primer libro? Pues esto queda muy mal decirlo, pero yo soy como yo soy la otra, yo soy la que tenía ahí de segundas, porque esto
Bueno, yo le contacté como en agosto del año pasado. Yo acababa de llegar de Antequera, de ver los dólmenes, y yo venía flipada con todo aquello. Entonces, pues nos puso en contacto, creo que fue Carlos Núñez, y me chivó, porque a veces hablamos por WhatsApp, y me dice, pues creo que Rodrigo tiene algo que ha estado escribiendo. Y ya me puse en contacto con él y resulta que se lo había presentado a otra editorial. Entonces me dijo, pues gracias por el interés, pero hasta que no me conteste la otra editora, pues no te puedo decir nada tampoco, ¿no? Entonces ahí me quedé yo esperando el rebote. Yo estaba de segundo en absoluta, y ya cuando me dijo que al final no se lo habían aceptado, pues ya es cuando cayó en mis manos. Y como antes bien ha dicho, que os ha contado un poco lo del título y tal, pues yo ya empecé ahí a meterle mano, porque es verdad que al principio todavía era un ensayo muy académico todavía, ¿no? Entonces ahí es cuando ya empezamos a trabajarlo y ha quedado bastante distinto del principio. Y creo que Rodrigo también está más contento con el resultado ahora. Claro, esto nos interesa mucho cómo trabajan los editores en este campo. Además, en tu caso, ¿no? Que estamos ante algo con mucho cuidado, mucho mimo. Es el primer libro, dedicación toda. Entiendo. ¿Cómo trabajáis entre vosotros? Es decir, ya al final, Rodrigo trabaja contigo. Y ahí, ¿cómo es el día a día, no? Tienes ahí el manuscrito, por así decirlo. ¿Cómo lo hacéis? Esto nos interesa mucho. Yo creo que el oficio interesa también mucho. Es que además es trabajo de... Hay autores que no saben de qué va un poco el proceso editorial, se creen que de alguna manera el manuscrito entra en una máquina mágica y sale el libro ya terminado. Y lo cierto es que ha sido un proceso de meses. O sea, a mí desde que llega a mí el manuscrito, que estamos hablando de agosto-septiembre del año pasado, pues ya nos reunimos, establecimos unos plazos, porque claro, había cosas que había que cambiar, que yo echaba en falta y las tenía que escribir él. Entonces hasta diciembre o así no vino, por así decirlo, el manuscrito final. Y ya cuando acordamos lo del cambio de título, que a Rodrigo pues no le acaba de convencer porque decía que era muy atrevido y muy osado, y dije, ya, pero Rodrigo, si es que nosotros tenemos que ir a nuestro público, o sea, ¿quién se va a asustar ya a estas alturas? Si nos tienen que llevar, si nos tienen que meter, si ganan los de Vox, si nos meten ya en el camión, o sea, así que ya nosotros ya estamos señalados, ¿para qué nos vamos a esconder? Y al final le convencí, y yo creo que ha llamado mucho la atención para bien y para mal. Entonces, bueno, desde el punto de vista comercial, bien, ha dado resultado. Pero lo dicho, o sea, al final esto es un trabajo de meses. Y lo gracioso es que pues hemos estado entre emails, a lo largo de todo este tiempo, entre emails privados de Twitter, porque sabéis que Rodrigo tiene otra cuenta B por ahí bastante famosilla. Entonces, nada, entre memes y cosas así, pues hemos ido avanzando. Pero la verdad es que Rodrigo, fuera coñas, es un autor que ha sido súper serio, súper comprometido, ha estado encima, yo también, pero quiero decir que ha habido feedback en todo momento. No es de estos autores que hay que perseguirlos para decir, oye, por favor, no, o sea, él era el que también estaba encima, y para mí ha sido un gustazo trabajar con él, porque yo trabajo de editora de mesa en otra editorial, y que publican muchísimos más títulos al año, y el proceso es distinto. O sea, los libros salen como churros y entonces no se disfruta tanto el proceso este de autor, editora, de ponemos, quitamos, ¿qué te parece? O sea que en ese sentido agradezco mucho la experiencia y que haya sido Rodrigo el que me haya tocado un poco para estrenarme como editora total, porque hasta ahora yo solo me ocupaba de una parte. Y hablabas, la recepción, ¿cómo ha sido la recepción del libro? ¿Qué te ha llegado? ¿Qué feedback te ha llegado? Pues lo que te comentaba, o sea, yo no sabía al principio cómo lanzarlo. De hecho, yo tenía pensado estrenar Sabotavi con otro libro, que si todo va bien saldrá a finales de este año o principios del que viene. Pero este libro lo vi mucho para verano por el tema del solsticio y demás, así que al final decidí adelantarlo. Y, sí. Y entonces, pues ya digo, no sabía qué hacer al principio para lanzarlo, si hacer un crowdfunding, si hacer una preventa, como hacen otras editoriales, no de ensayo, sino de juvenil, por ejemplo. Se ve bastante esta forma de publicitar en los libros, y también de cobrar dinero por adelantado para poder pagar a la imprenta, porque cuando es un negocio tan pequeñito, con tan poquitos márgenes de beneficio, pues tienes que ir así, calibrando todo muy bien, porque te puedes quedar sin pasta. Entonces al final decidí hacer esto y fue brutal.
O sea, porque yo pensaba, esto solo puede salir de dos maneras. O todo el mundo pasa de nosotros y somos absolutamente irrelevantes, o lo peta y yo no doy abasto para cubrir todo. Y al final ha sido esto segundo, con mucho esfuerzo y mucha ayuda de amigos y de familia, pues al final me han echado una mano todos y he podido llevarlo adelante sola, pero hubo un momento en fin, de ansiedad, de decir, esto me sobrepasa. O sea, no, estábamos entre los dos puntos. Pero después del sustituto inicial, la verdad es que súper contenta porque, o sea, la gente lo estaba moviendo sola. O sea, yo que no tengo ni idea de ser community manager, ni de autobombo, ni absolutamente nada de esas cosas. O sea, yo estaba retuitear, porque la gente sola era brutal cómo lo estaban compartiendo y cómo les estaba gustando la idea. Porque claro, tú tienes la idea, en tu cabeza suena muy bien, piensas, jo, esto es el descubrimiento del siglo, esto lo va a petar. Pero luego dices, bueno, a lo mejor lo saco y suenan los grillos y aquí nadie hace caso de absolutamente nada. Y no, ha sido todo lo contrario, o sea que por ese lado, mucho trabajo, porque como te decía, soy yo la única que está en esto y estoy en las redes sociales, estoy editando, estoy hablando con la imprenta, estoy llevando los libros Mujer a orquesta, las sí, 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 librerías, o entiendo. sea, Sí, sí. voy ahí con mi mochila y ¿cuántos queréis? Todo. Entonces, muchísimo trabajo, pero o sea, lo del mes pasado fue felicidad absoluta de ver cómo tienes una idea y a la gente le gusta. Sorprendentemente, porque yo a veces tampoco creo mucho en mí misma, pero en este caso ha sido como, me han demostrado lo contrario. Cree más en ti misma, que va bien, que va muy bien. Oye, y de hecho yo vi una foto que pusiste que había un montón de paquetes para enviar, lo pusiste en redes sociales, que era alucinante. O sea, y ha habido más. O sea, esos fueron los de la preventa, pero es que luego ha habido más y de hecho ahora mismo tengo 5 ejemplares en casa. O sea, los de las librerías están en librerías, pero ahora en casa no tengo casi ninguno. O sea, hemos pedido ya una primera reimpresión del libro porque se han agotado. Bueno. ¿Qué te iba a comentar? ¿Cómo vas a elegir o qué criterio vas a tener para elegir los temas que se aborden, ¿no? en la editorial? ¿Cómo lo haces? ¿O cómo tendrás ya un calendario, me imagino, una programación, unas ideas por lo menos, unos bocetos? ¿Qué tienes en mente? Bueno, lo primero es como tenemos poco dinero, relativamente, o sea, esto no estamos aquí emprendiendo ni nada de eso. No me gusta verlo así porque realmente es todo muy, muy a pequeña escala. Pero bueno, con de momento hemos ganado dinero, no hemos perdido incluso, o sea que todo va muy bien. Entonces mi idea desde el principio era hacer algo muy artesanal, a lo mejor sacar 2 títulos nuevos al año, porque si sacas de 3 a 5 y sacas más, ya entras en la rueda esa de, pues aparte que yo no tengo más tiempo, porque tengo otro trabajo a tiempo completo, entras ya en la rueda de eso, de esta aceleración, esta rotación de títulos, que los títulos nuevos en librerías es que tiene una vida de semanas o 2 meses como mucho. Y esos libros muchas veces no lo sabemos, pero se devuelven y se destruyen. O sea, todo lo que vemos ahí puesto, ay, sí, mi libro está en no sé cuántas librerías, sí, pero está colocado, pero lo van a comprar, porque si al año no lo compran, te lo devuelven, te puedes arruinar, la editorial se puede arruinar si le devuelven muchos de golpe y muchas veces les renta más dinero destruirlos que tenerlos en almacén. Entonces, yo quería hacer algo diferente, quería hacer algo a otro ritmo, quería hacer pues algo más artesanal y más cuidado, ¿no? Y además ofrecerlo también a un precio popular, porque yo entiendo que, a ver, a mí los libros no me parecen caros porque conozco el proceso que hay detrás, hay mucha gente que come de él, pero yo entiendo que cuando cobras una mierda, pues un libro de más de 20 euros, digas, es caro. Yo no voy a entrar ahí en los criterios porque a lo mejor el problema es que tenemos sueldos muy bajos, pero dije, bueno, todo lo que pueda ir a la baja, pues al fin y al cabo yo esto no lo hago para vivir de ello. Entonces lo he intentado ajustar lo más posible para que no haya pérdidas, pero se quede un precio que todo el mundo pueda acceder. Y en cuanto al criterio que tengo para elegirlo, lo que quiero publicar en Sabotavi, pues yo echo de menos, no sé si por el ambiente político que tenemos desde hace de 5 a 10 años. Muy chungo el ambiente, ¿eh? Que gira ya hacia, sí, más hacia, digamos, a la derecha.
Pues yo veía que los grandes grupos editoriales estaban volcando mucho en sacar libros nacionalistas, pero además ya no solo nacionalistas, sino divulgativos, o sea, para que lo comprara el común de los mortales. Y a mí eso me daba rabia porque es como que inteligentes, es como están llenando absolutamente todo con este tipo de perspectivas. Ya no entro en, algunos ni siquiera son historiadores, la mayoría, entonces ya por ahí vamos mal. Pero incluso cuando hay historiadores, la perspectiva de los libros que se publican, pues es la que sabemos. Y yo quería hacer algo parecido, pero desde perspectivas diferentes, hablar de historia de género, hablar de historia postcolonial, hablar de historia social. No porque no haya libros de eso y no porque no se publique eso, sino porque creo que se queda muchas veces en el ámbito de lo académico y no llega a trascender igual que estos que decía yo, que están absolutamente por todos lados. Vas a un Carrefour y ves ahí Reconquista, ves ahí de Guerra Civil, están por todos lados. Vas a comprarte unas bragas y está ahí Reverte. Quiero decir que está por todos sitios. Entonces, yo lo que quería hacer, modestamente, porque evidentemente yo no tengo ni el dinero, ni la influencia, ni el apoyo de ese apoyo mediático, pero yo quería hacer algo así. Pero, ya digo, con otro tipo de historias que también es necesario contarlas, que se están haciendo en la academia, pero que por lo que sea, no se las ha trasladado a quizá un soporte más o un ámbito más divulgativo, ¿no? Que llegue a todo el mundo, porque si no, ¿para qué nos sirve? Madre mía, a mí, fíjate, no es tanto tendencias, sino la visceralidad de las políticas, ¿eh? O sea, no es tanto izquierda-derecha que tiene que haber izquierda y derecha, obviamente, tiene que haberlo, es que si no lo hay, no hay un equilibrio. Entiéndeme, ¿no? Que en este juego político... Sí, no, pero a mí hay una visceralidad muy chunga, ¿no? Que es, pues digo, chungo, es que la gente está muy enfadada. Eso ya me da mucho miedo. Hace unos años estábamos todavía más enfadados. Yo ya porque cuido de mi salud mental y sigo enfadada con el mundo, pero de una forma un poquito más constructiva. Entonces, efectivamente... Ahí está la tecla constructivo. Eso es. Yo lo que pretendía era eso. O sea, no voy a inventar la rueda, pero sí que echaba en falta eso. Muchos editores empiezan así. O sea, muchos editores empiezan, pues yo quiero hacer los libros que no encuentro y que me gustaría leer. Bueno, pues a mí me gustaría leer un libro como el de Rodrigo, por ejemplo. Que si no, pues fíjate, recibió ya 1 o 2 rechazos antes de llegar a mí, pues a lo mejor se hubiera quedado en un cajón. Entonces... Bueno, pues si yo dentro de mis posibilidades le puedo dar una salida o una nueva vida, pues son los que yo voy a escoger, sí, los que yo creo que tengan algo que decir y que se te quede, o sea, que se lea fácil y sobre todo que se te quede algo después. Que te preguntes cosas y bueno, te remueva un poquito, te haga preguntarte cosas y no sea solo pues un libro para devorar, para llevártelo a la playa y a la semana estar buscando otro. Hay una cosa que has comentado que es muy interesante y es acerca de la rapidez, de la celeridad de las editoriales, de esa producción de libros, el tiempo que está en una librería un libro y que se pierde, luego ya se pierde. Esto da bastante miedo, porque claro, si no está ese reposo en los libros, en esas lecturas que al final tienes en la estantería, porque nos engañamos, no tenemos aquí bibliotecas de 40.000 ejemplares, el común de los mortales, sino tenemos que depurar incluso a veces las bibliotecas y guardar el resto de libros porque no nos caben. Pero no 40.000, ya me gustaría, pero no. Entonces, esto es importante, ¿no? El reposo, o sea, tú ahí lo ves claro, ¿no? Libros que queden ahí, que puedas subrayarlos, que cojas una libreta. Entiendo que es, bueno, lo que hemos visto en este libro es así. O sea, esa es la idea también. Sí, de hecho, bueno, si lo tenéis por ahí, veréis que tiene un tamaño más bien pequeñito, sí, como para llevarlo, lo puedes llevar en una mano abierto. Porque ahora no sé si os habéis fijado, pero la gente vuelve... Yo en el metro veo a mucha gente leyendo libros de papel. Hace como 5 años era el ebook, todo el mundo iba con su ebook o leyendo en el móvil, y ahora se está empezando a ver otra vez el libro en papel, pero así, con un tamaño más pequeñito, más manejable. Por mí lo podéis subrayar, lo podéis anotar, podéis dibujar en él. A mí me parece eso maravilloso, no creo que sea algo sagrado ni nada. O sea, cuando realmente te ha dejado un pozo es porque lo has guardado un poquito. Entonces, a mí eso me parece estupendo. Luego... Sí, sacamos en un futuro una edición especial bonita para estantería, pero yo creo que la gente de nuestra edad, que estamos mudándonos cada 2x3 y que estamos cargando con cajas, pues un libro tapa dura, grande, pesado, pues al final sí, queda muy bonito, pero no es práctico
para la vida que llevamos, ¿no? Al final ya dices, ¿pero dónde meto tanto libro? Mira, que opinen los oyentes mientras tanto, a ver si vosotros, queridos amigos y amigas del café, sois más de ebook o de papel, que también me parece interesante este punto, ¿no? Que comentabas, Iris. Hay alguna cuestión más que quería abordar contigo. Las promociones de los libros, ¿vais a hacer firmas? ¿O tenéis alguna idea de algún evento corporativo, ¿no? Bueno, sí, corporativo, jolín. Sí, Cuéntanos. Pues como el libro ha salido a finales de junio, que por así decirlo, dentro de las temporadas editoriales, pues es un periodo que nadie quiere, o sabes, que no salen tantas novedades porque ya han salido para la feria del libro y todo eso. Pues claro, ahora mismo está todo un poquito muerto a nivel cultural y la gente y las instituciones que sí nos han escrito para pedir entrevistas y presentaciones y demás, pues ya van a ser a partir de septiembre, va a ser después de agosto. Y bueno, yo estoy ahí hablando con el Museo Arqueológico de Madrid para hacer una presentación allí. Y también estamos hablando con los compañeros de CNT Arqueología de Madrid para hacerlo en el Ateneo también. Entonces ahora el problema, porque Rodrigo es un hombre que tiene un niño pequeño y entonces yo Me no me lo puedo suena, llevar me de suena. gira. Claro, sí, te suena, ¿verdad? Un saludo a Aroa y al Peque, por cierto. Gracias. Y claro, a mí me dijo, Iris, yo no me puedo ir ahí a hacer una gira. Digo, ya, pero bueno, tú te comprometiste en el contrato. Yo lo que voy a hacer es intentar pues, ponértelas todas juntas para que no haya problema o te vengas un fin de semana, porque yo tampoco puedo faltar entre diario, porque tengo que trabajar. Entonces, va a ser complicado, pero sí que vamos a hacer presentaciones y ya avisaremos por redes sociales para que los que tengáis el libro os queréis acercar a preguntar lo que sea, a firmar. Ya le he dicho que vaya preparando, porque Rodrigo, como habéis visto, dibuja genial, como habéis visto por las láminas del libro. Sí. Yo ya le he dicho que vaya ensayando un poquito a ver qué va a poneros a cada uno. Bueno, qué buena pinta esto, ¿eh? Qué buena pinta. ¿Y el próximo se puede contar algo? Sí, bueno, el próximo lo puedo contar porque prácticamente está hecho, ya que iba a ser el... ¿Pero lo has contado ya? No, ¿O es a ver, no lo he exclusiva? contado aquí, Atención. no lo he A ver. contado así públicamente, lo he contado pues entre compañeros y amigos y tal, sí, pero bueno, lo contamos porque el libro... Exclusiva para el Café de la Lluvia. Iba a ser el primer libro que íbamos a sacar, lo que pasa es que se metió Rodrigo por ahí, se metieron los dólmenes de Antequera y yo ya solo veía eso, dije, pues este. Entonces, el siguiente, que espero que salga a finales de este año o principios del siguiente, va sobre las mujeres de las cávilas rifeñas, ¿vale? La autora está muerta, era una antropóloga de los años 50 que se fue con su cámara para el Rif, norte de Marruecos, montañas del Atlas, y se fue allí a vivir entre las mujeres, ¿no? Tenía un acceso privilegiado porque los antropólogos hombres no podían estudiar a las mujeres, estaban en un ámbito más privado, más en el patio, por ejemplo. Y entonces ella, pues, tuvo la oportunidad de vivir entre ellas. Y además el libro es genial porque es como un diario de viajes, se lee como una novela. O sea, es un libro de historia de antropología, pero lo lees como una novela. Por eso yo creo que va a funcionar también muy bien por esa razón, ¿no? Porque se ve, en muchos casos, cuenta unas cosas que parecen ficción y además unas cosas que, pese a pasar algunas cosas terribles y que tiene momentos súper duros viviendo con ellas, por otro lado tiene un sentido del humor la autora que, no sé, te lo hace súper cercano y bueno, ese es el libro que yo creo que teníamos que sacar por, bueno, todo el tema del centenario del Rif, estos 2 últimos años, que bueno, ha quedado en España un poco así. Se han publicado cosas siempre desde el punto de vista del ejército colonial español y yo tenía ganas de sacar algo desde el punto de vista de los rifeños y concretamente de las mujeres que tampoco normalmente aparecen en la narrativa tradicional. Muy interesante. ¿Y este saldrá, has comentado a finales? Finales, sí, seguramente noviembre, o si veo que, porque claro, en noviembre, diciembre se satura del todo ya el mercado editorial con el tema de las navidades, entonces estoy barajando en qué momento puede salir mejor, cuando ya todos los grupos grandes hayan soltado todo lo que tienen, a lo mejor es mejor sacarlo en febrero, pero bueno, estoy ahí calibrando un poco que puede ser más beneficioso, sí.
¿A ti te ha afectado Hay una crisis del papel. He visto por ahí. ¿Lo has notado? Quiero decir, entiendo que te ha afectado. No Ha sé muy bien subido, cómo funciona esto, pero sí, 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 ha cuéntanos. subido entre un 20 y un 40%. Y no parece que vaya a bajar de momento. Yo he tenido muchísima suerte porque la imprenta con la que quería trabajar, que es Cadmos, que trabaja para muchas editoriales independientes, hace un trabajo genial, es una cooperativa que está en Salamanca. Y yo contacté con ellos porque era mi primera opción y no solamente me hicieron un hueco dentro de todo el mare magnum ese que tenían en mayo con la feria, sino que además me dieron un precio muy bueno teniendo en cuenta lo del papel y todo. O sea que me tocó la lotería con ellos. Y bueno, pues sí que se nota la subida, pero mira, lo hemos podido sortear. Bueno, bueno. Bueno, entonces estás encantada, estás muy contenta, te vemos muy contenta, nos alegramos Sí. mucho con este primer libro y lo que viene, Ya nos has hablado del Sí, sí. segundo, no te preguntaré por el tercero, pero ya iremos viendo, ya iremos Bueno, viendo. para el año que viene ya vamos a poder, ya cumplimos 2 años como SL y ya vamos a presentarnos a las subvenciones que da el Ministerio de Cultura y tal, y podremos hacer alguna cosilla, algún proyecto que tengo por ahí más ambicioso de cómic histórico. Anda. Si logramos alguna de las subvenciones, pues también habrá, o sea, también quiero sacar como un sello más de novela gráfica. Bueno, entonces esto ya se complica en el sentido de que se vuelve Sí, más sí. grande, hay No, más no, recovecos, hay más historias. sí, a Iris, ver, esto al final, a mí me encantaría en un futuro tener más socios, tener gente, o sea, tener más gente sí, involucrada en esto. Y oye, pues de momento no hemos perdido dinero, o sea que tan mal no va. bueno. Y he hablado con algunos compañeros y compañeras historiadores y oye, pues a mí me gustaría mucho que tirara por esa línea de ampliarlo, ¿no? No que fuera un proyecto personal mío, que al fin y al cabo, pues a quién importa tanto ego, ¿no? Al final lo que queremos es que el proyecto continúe. Qué bueno, qué bueno. Y fíjate como herramienta también, ¿no? Como hablabas Sí, de la atmósfera en la que nos encontramos, que es verdad que hay muchos libros, no novela tanto, pero sí divulgación incluso, que pasan por divulgación y que ponen sobre la mesa cuestiones muy tergiversadas directamente, muy tendenciosas. Obviamente cada uno tiene su mirada del pasado, pero hace falta un o juicio simplemente que analítico. son o simplemente que son los mismos, les cambian el título y son los mismos. La España imperial, los soldados de los tercios, otra vez la España imperial, otra vez, o sea, es lo mismo. O sea, continuamente es eso. No por ya la tendencia, sino porque es que realmente es repetitivo. Son los mismos temas una y otra vez. Sí. Pues por eso mismo, pues aquí está esta editorial que abre ese marco, ese espectro muy interesante. Y te seguiremos los pasos, Iris, de verdad. Muchísimas gracias por estar hoy en el Café de la Lluvia, este café de verano. Ya nos ves aquí muy tranquilamente, con el ventilador también de fondo, Es que si que no me muero. yo, yo tengo el aire, pero es que en serio, o sea, ahí fuera se podría rodar la próxima de Mad Max, porque Es estoy increíble, aquí en la penumbra, pero es porque hace muchísimo calor, es es, terrible, es increíble, terrible. es increíble. Así Esperemos que mucho mérito lo vuestro, que pase pronto. por favor. Cuídate. ¿Podéis repetir? Cuidado, espérate, no te vayas todavía. Sí, Nos sí. dice 33 Patricias. ¿Podéis repetir el nombre de la editorial que he faltado? Repítelo tú. Sabotavi Press con 2 Bs en la última. A ver. Sé que es un poco complejo, Aquí sería al revés, pero el efecto de espejo, pero bueno. Sabotavi Press, Sabotavi Press. si lo ponéis en Google La ya apuesta estamos sacerdotisa. súper posicionados. Ah, bueno. Espérate, no te vayas todavía. Y tenéis página web, estáis en redes sociales, Sí. pero para adquirir el libro, en este caso, me has comentado librerías y cómo más se puede adquirir. O si nos quieres hablar de alguna librería, también nos hablas de qué Sí, librerías sí. se puede encontrar y además cómo aparte de las librerías se puede adquirir. Pues, a ver, preferentemente yo quiero que lo compréis en librerías, porque si no, al final esto es como un ecosistema y si falla una parte, todos nos caemos, ¿no? Y ya bastantes librerías están cerrando y es un negocio bastante difícil. Al final solo vamos a leer Carmen Mola a este paso. Entonces, yo os recomendaría primero librerías. Estamos en 5 por toda la geografía, son poquitas, pero bueno, como no tenemos distribuidoras, soy yo la que envío todos los libros que me piden, pues es lo que hay de momento. Entonces, esas librerías, si entráis en la página todostuslibros.com, es una herramienta del gremio de editores que lo abrieron durante el confinamiento justo para hacer la competencia a Amazon
para defenderse de Amazon, precisamente. Y la sacaron justo entonces y es una herramienta súper guay porque ahí podéis meter el nombre del libro, el título del libro, perdón, y os salen todas las librerías en las que está disponible y en las que se puede reservar, porque muchas de estas librerías te lo envían también a casa. Entonces, primero yo os recomendaría adquirirlo por ese lado. Y luego, pues en la página web que tenemos de sabotavipress.com también es tienda online y podéis comprarlo. Yo lo que pasa es que es eso, o sea, esta semana se me terminan. Entonces me quedan 3 o 4 solamente. Entonces, que aprovechen rápido, ya. Ya se han agotado. Hice 300, o sea, ya se han vendido, ya están fuera. Y claro, ahora me toca reimprimir, pero ahora todo el mundo está de vacaciones y perfecto, como tiene que ser. Y entonces va la cosa más despacito. A lo mejor hasta dentro de 10 días no me llegan los nuevos. Por eso yo os indico primero librerías y si ya veis que es imposible, que no lo podéis conseguir, pues nos lo pidáis por la web, pero teniendo en cuenta que a lo mejor tarda un poco por eso, porque todavía no los tengo aquí. O sea, se han terminado, han volado. Bueno. 300, nos dice No sé Ross, el número preferido de Heródoto y las plumas de Simur. Sí, efectivamente, 300 es un número clave. Oye, muchas gracias, Iris, de verdad. Cualquier cosa, aquí estamos. Y a ver si ya, bueno, a partir del próximo curso, el próximo año, que los años empiezan en septiembre, como sabemos todos, pues a partir de septiembre, pues ya a ver si nos vemos físicamente. Sí, ya os daré la turra yo, las veces que haga falta, ya lo sabéis que yo no me corto.